Bienvenidos a un nuevo programa especial de Congreso Futuro 2024 aquí en TV Senado. Recordamos que este año el tema es ¿y ahora qué hacemos? Una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre distintos temas y cómo afecta la inteligencia artificial en nuestros días. Y para ello estoy muy feliz de poder estar aquí. A mi lado está el doctor en informática, doctor en computación, Ricardo Baeza Yates, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Northeastern University y también profesor titular de la Universidad de Chile, un gran experto mundial en el tema de la inteligencia artificial. Ricardo, muy bienvenido a este programa, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Inteligencia artificial es un tema que se ha repetido durante toda la semana y que ya hemos escuchado muchas presentaciones. ¿Cómo afecta en nuestra vida la inteligencia artificial hoy? Bueno, hoy la inteligencia artificial se usa casi para todo, pero muchas veces está invisible. Está en los celulares principalmente, que todo el tiempo estamos interactuando con aplicaciones de inteligencia artificial. Está en los electrodomésticos, supongo que mucha gente tiene una Roomba o una aspiradora similar. Está en los autos, está presente en todas partes que hay tecnología. Así que hoy en día es lo que se llama en inglés un commodity, es decir, está presente en todas partes y por eso tiene un impacto tal vez mucho mayor al que pensamos que existe. De hecho, hoy día estoy acá con un teléfono, estamos con micrófono, estamos usando un montón de cosas que requieren tecnología que ha ido avanzando muy rápido. Pero en especial la inteligencia artificial ha impactado muchísimo en nuestra vida cotidiana, desde cómo nos movemos por la ciudad y también cómo se empiezan a tomar decisiones de manera automática. Y de hecho ese fue uno de los temas de tu presentación aquí en Congreso Futuro, donde hablabas de cómo usamos la inteligencia artificial de una manera ética, de una manera responsable. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema en especial con la inteligencia artificial? Sí, antes de responderte la pregunta me gustaría que un buen ejemplo que tú hiciste de cómo lo usamos para movernos en la ciudad, eso es muy útil, pero al mismo tiempo estamos perdiendo habilidades. Por ejemplo, mucha gente ahora ya no puede encontrar una dirección sin usar un teléfono. Y algo que tomamos cientos de miles de años de aprender y lo estamos perdiendo en decenas de años. Así que eso es algo que también va a pasar con otras cosas. Por ejemplo, el otro día vi un meme que decía, en pocos años vamos a poder poner en nuestro currículum que sabemos escribir a mano. Pero el problema no es saber escribir a mano, el problema es que cuando dejas de escribir, dejas de pensar. Entonces tenemos esos problemas, estamos perdiendo habilidades. Si dejamos de pensar, eso ya es parte de los seres humanos, es como la pereza de pensar. Entonces eso es un problema. Ahora, respecto a la pregunta, ¿por qué me gusta hablar de esto? Es porque hay mucha gente que habla de las maravillas de la IA, que la usa para esto, para reemplazar todo. Y yo creo que eso es un error al final, porque eso nos va a deshumanizar. Hay mucha gente que ha hablado de que eso nos hace ser menos humanos. Por ejemplo, me gustó mucho una columna que se publicó hace poco tiempo en el Time que se llamaba La IA y la emergencia de la mediocridad. Es decir, que alguien inventa algo nuevo, no siempre es creativo. Y la IA puede inventar cosas nuevas, pero van a ser mezclas de cosas que ya existen. La creatividad de verdad es cuando hacemos algo que nadie se le ha pensado antes, cuando nos salimos de la caja, como se dice. Y por ejemplo tenemos como Dalí, Picasso, que cambiaron los estilos de pintura. Eso es más difícil que lo haga la IA. Entonces yo creo que hay que recordar cuáles son los riesgos, porque se pierden habilidades, hay mucha desinformación. Con la IA generativa te puedo poner a ti hablando lo que yo quiera. Y es muy difícil de saber si eres tú o no. Los deepfake que le llaman. Sí, exactamente. Y eso es algo que, por ejemplo, afecta mucho a los medios, porque en pocos años hemos perdido todo lo que ganamos con gente informando directamente del lugar con un celular. Hoy en día lo que me llega no me lo puedo creer, porque podría ser falso. Por ejemplo, lo que está pasando en la guerra en Gaza o lo que está pasando en la guerra en Ucrania, puede que sea todo falso, porque puede estar hecho con lo que se llama un deepfake. Todo el tema de la salud mental, es decir, que humanicemos estas tecnologías, que como conté en mi charla, que una persona se suicide después de conversar con un chatbot por 6 semanas, porque pensó que eso es lo que quería el chatbot, y como tenía un problema mental se lo amplificó, y más aún pensaba que cuando muriera se iba a encontrar en el más allá con el chatbot. Y lamentablemente hay gente que tiene esos problemas, y lo habló Mario Valdivia, problemas que tal vez no son, digamos, enfermedades, pero que si no se cuidan se convierten en enfermedades.
hay mucha soledad digital. Y uno lo ve hoy en día con todos esos memes que son reales, que ven a 6 amigos o 6 amigas juntas y están todos en el celular en vez de estar conversando, ¿no? Siempre me gusta, hay un restaurante en Chile que me gusta mucho porque dice, no tenemos wifi, conversen entre ustedes. Sí. Eso es lo que tendríamos que hacer todos los días, pero estamos perdiendo esas cosas humanas. Entonces no tenemos que reemplazar las cosas humanas porque ahí nos deshumanizamos. Y como hay mucha gente hablando de las maravillas, tiene que haber gente hablando también de los riesgos, y por eso hablo más de los riesgos. Tú me mencionaste algo al principio, recién, de estamos acostumbrados a que la inteligencia artificial parece que está creando cosas. La inteligencia artificial generativa parece crear, pero no estaría creando. ¿Eso nos está dando una idea de que la inteligencia artificial no es tan inteligente como nosotros pensamos la inteligencia? ¿Tenemos que hacer ahí algún punto? Sí, bueno, Kate Crawford habló de esto que no es inteligente ni artificial, y hoy Ramón López de Mántaras también enfatizó ese tema. Yo creo que primero hay que diferenciar creatividad e inteligencia. Es decir, creatividad no necesariamente necesita inteligencia. Creatividad significa inventar algo que no existe. Y hay muchas formas de hacer eso. La inteligencia artificial puede inventar cosas que nosotros nunca vamos a poder imaginar porque hace las cosas distintas a nosotros. Tiene mucha más capacidad de cálculo, tiene mucho mejor memoria, pero por ejemplo gasta mucho más energía que nosotros. Claro. El cerebro funciona con 30 watts. Esto necesita una cantidad de energía para entrenar y para inferir cosas que es increíble. Entonces, lo que deberíamos nosotros hablar, más de inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencia computacional, una inteligencia distinta a la humana, y a mí me gustaría que entonces dijéramos cómo podemos poner la inteligencia computacional más la humana para mejorar la humanidad. Porque al final son cosas que nosotros creamos, ya que estamos jugando a ser dioses, tienen que ser como nuestros servidores. Son cosas, la gente se le olvida eso. Y por ejemplo, la gente habla de tonterías como ¿cuándo le vamos a dar derecho a los robots? Como la película Bicentenario. Pero si estamos creando esas cosas, ¿por qué le vamos a dar derecho a las cosas? Como meternos en problemas nosotros mismos. Si alguna vez existe esta superinteligencia, que espero que sea benigna, tal vez podemos pensar en darle derecho, pero entonces es otro tipo de derechos, no son humanos, todavía son cosas. Nos imitan muy bien, pero no entienden nada de lo que generan, no entienden nada de lo que hacen, porque imitan solamente, es como un loro, ese es el ejemplo, y tal vez estoy siendo injusto con los loros, es como un loro que aprende a decir buenos días, porque copia a la persona, pero por ejemplo te dice buenos días en la noche, porque no sabe copiar, pero no entiende que eso está asociado a, por ejemplo, que hay un amanecer. Y eso es lo importante, que todas las palabras, como decía Wittgenstein, digamos, las palabras tienen que ver con lo que significan para nuestra vida. Eso significa el cuerpo, significa nuestros sentidos, significa nuestra experiencia. Es decir, que sin el cuerpo, por ejemplo, el cerebro no sirve para nada. De hecho, el cerebro, mucha gente lo sabe, fue diseñado para administrar el cuerpo. Pensar fue porque aprendimos a hacerlo tan bien que tuvimos tiempo libre. Pensar fue un subproducto de la evolución. La evolución nunca dijo, oye, los seres humanos van a pensar. Y hay otros animales que también están haciendo el mismo camino. Las ballenas, los delfines, incluso el pulpo, que no tiene cerebro, que tiene un sistema nervioso distribuido, parece que es también su propia inteligencia. Bueno, eso es algo que nos está llevando justamente a cuestionarnos. Tenemos en Congreso Futuro también hay distintos filósofos que están justamente reflexionando sobre estos temas. Yo quiero llevarte a otra de las cosas que mencionaste que me llamó mucho la atención en la charla, acá en Congreso Futuro, fue que estamos viviendo en un tiempo difícil, porque nos cuesta distinguir, e incluso hablaste de pseudociencia dentro de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar por qué están ligados estos conceptos de la IA y esta pseudociencia? Sí, es parte de la ética, ¿no? Porque si un científico nunca debería hacer pseudociencia, porque no es ético. Exacto. Bueno, pseudociencia es algo que ha existido siempre en la historia de la humanidad. Por ejemplo, empieza con la fisionomía. Todos sabemos lo que es la fisionomía. La astrología es pseudociencia, por ejemplo, ¿no? Pero la fisionomía, que es algo que inventaron en Grecia, y en el siglo XIX incluso Freud creía en eso. A mí cuando
estuve en el colegio me enseñaron que dependiendo de 4 tipos de perfiles, tú tenías 4 tipos de personalidades. Que sabemos que eso no es cierto ahora, que es completamente pseudociencia. Entonces hay gente que está repitiendo eso. Por ejemplo, mira tu cara y dice, por tu cara yo te digo de qué partido eres, cuál es tu preferencia sexual y otras cosas como qué estás sintiendo. Pero todas esas cosas son estereotipos. Por ejemplo, en realidad no tiene nada que ver con la cara, tiene que ver con usas barba, tal vez eres de izquierda. Usas aros, tal vez eres homosexual. Es decir, lo que hacemos es redescubrir estereotipos que puede que en promedio funcionen, pero en general no son ciertos para todo el mundo. Entonces, eso es muy peligroso, pensar que uno puede usar esto para predecir cosas que son muy sensibles y que funcione el 70% del tiempo significa que son correlaciones espurias. No significa que funciona. Algo para que sea científico tiene que funcionar 100% del tiempo. Sí, eso es muy importante. 100% del tiempo. Esa afirmación suena un poco difícil, bastante exigente, pero también parece ser necesaria. De hecho, una de las cosas que hemos visto, también algo que se mencionó, y creo que lo mencionaste tú también, que a veces se juzga a personas basados en estos algoritmos, se discrimina basado en estos algoritmos. Y eso es algo que sin duda, me imagino, está dentro de ese... Queremos estar 100% seguros de que no estemos dictando que los latinos tienen más probabilidad de reincidir para meterlos presos en Estados Unidos, como ha pasado, o con las mujeres que no les dan trabajo en alguna empresa. Puede que eso sea cierto en promedio, pero es un estereotipo. Exacto. En cualquier etnia hay gente que se porta mal o se porta bien. Es decir, lo que estamos haciendo es que estamos promediando a las personas. Y las personas no deben ser promediadas. Porque las personas son tan distintas, tienen habilidades tan distintas, tienen potenciales distintos y son muy diferentes. Si no, no seríamos parte de ser personas. Ahora, con respecto a eso del 100% que tú dices que es como una exageración, déjame darte un ejemplo. Supongamos que vamos a un edificio y el ascensor dice funciona 99% del tiempo. ¿Tú te subirías? No. No. La gente que va a la farmacia y tú preguntas cuáles son los efectos secundarios de esta medicina y el farmacéutico te dice no sé. ¿Tú comprarías eso? No. No. Ese es el problema. Hoy en día la inteligencia artificial se evalúa en el porcentaje de que funciona. Pero eso no sirve porque no importa si el 90%, 99%, lo que yo quiero saber es qué pasa cuando no funciona. Por ejemplo, si voy al ascensor, el ascensor dice no funciona el 1% del tiempo, pero cuando no funciona se detiene, yo sé que estoy a salvo y lo tomo. Y de hecho ya hablan de la IA confiable, etc. Y ahí hay un otro problema porque ¿por qué te tengo que convencer en que tú confíes? O sea, hace 100 años, justamente hace 100 años, hubiera venido alguien y me dice tengo un nuevo medio de transporte, te quiero vender un pasaje aéreo. Y yo digo, ¿un pasaje aéreo? ¿Qué es eso? Sí, es de una nueva compañía que se llama Aviación Confiable. Yo le digo, no lo quiero, porque si alguien tiene que poner confiable es porque no lo es. Claro. Entonces esa es parte del problema. O sea, la ingeniería funciona el 99,99% del tiempo, no el 100% del tiempo. Pero sabemos que falla muy poco un avión. De hecho, es el transporte más seguro, más que los autos. Sí. Eso es lo que uno tiene que pedirle a la inteligencia artificial. No me hablen de IA confiable. Nosotros hablamos de IA responsable. Que si falla, alguien tiene que hacerse responsable porque hay gente que ha muerto por esto. Hay cientos de miles de personas que han visto afectada su vida por esto. Y estamos viendo, no a la punta del iceberg, estamos viendo el cubo de hielo en la punta del iceberg. Esto va a ser mucho más grande. Quiero que nos quedemos con esta idea en mente para que a la vuelta de la pausa podamos seguir viendo cómo también esto nos sirve cuando tengamos que reflexionar en la legislación que tenemos que plantear, porque sin duda la inteligencia artificial está aquí para quedarse, pero cómo la usamos y cómo interactúa con nosotros es lo que necesitamos. Estamos aquí con Ricardo Baeza Yates, quien es profesor titular de la Universidad de Chile y también académico y director del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Northeastern University. Y
estamos de vuelta ya para poder seguir conversando sobre inteligencia artificial, sobre los nuevos desafíos que esta nos abre. Estamos aquí en un programa especial en Congreso Futuro para TV Senado y conversamos con el doctor en computación, el doctor Ricardo Baeza Yates, quien es profesor titular aquí en la Universidad de Chile y también director del Instituto o del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial Experiencial en la Northeastern University. Ricardo, quedamos ahí con un tema pendiente. Estamos hablando de que tenemos que exigirle a la inteligencia artificial que sea no confiable, sino responsable. Cuando conversamos de que tenemos que tomar decisiones para un país, no podemos exigir que algo sea 100% efectivo, porque sabemos que hay a veces errores humanos o una tecnología en algún momento falla, un auto puede fallarle un tornillo, pero alguien se tiene que hacer cargo de esa falla, ¿cierto? Alguien que tiene que responder. ¿Cómo lo hacemos con los algoritmos que a veces están escritos en otra parte del mundo, que quizá no le vale la legislación que nosotros tenemos? ¿Cómo podemos regular un poco entonces a esta inteligencia artificial que se está tomando todas las portadas y nuestra vida en cierta medida? Sí, yo antes de contestarte eso, la regulación creo que es importante. Yo creo que hay una confusión acerca del tema de responsabilidad, porque yo creo que la legislación actual sirve completamente. Por ejemplo, suponte que compras un auto. Este auto está hecho con partes de muchas partes del mundo, posiblemente de China, después fue ensamblado en otro país y después fue llevado para acá y lo vendido. Si tú tienes un problema en tu auto, tú no te vas a ver quién hizo la parte que falló, ¿no? Tú vas y se lo reclamas al que te lo vendió. O sea, al final el responsable tiene que ser el que hizo beneficio de esa venta. Por ejemplo, la marca del auto o el concesionario que lo vendió. Es decir, la responsabilidad ya existe. Y con el software pasa lo mismo. Incluso aunque sea gratis, ¿quién lo está usando? ¿Quién lo puso ahí para que yo lo pudiera usar? Ese es el responsable. Y es muy fácil. No hay que pensar si el responsable es el programador, el que mandó los datos, el que etiquetó los datos, todas esas cosas que a veces se confunden. No. Ellos fueron pagados para hacer eso, así que el que pagó era responsable. Y después esa compañía vendió a esta otra compañía para que lo usara. El último, el que te lo entregó, es responsable. Por ejemplo, si ChatGPT hace algo que no deberá hacer, por ejemplo, una persona se siente ofendida, bueno, OpenAI es responsable porque OpenAI lo puso ahí gratis para que todo el mundo lo usara, sin pensar en las consecuencias. Ahora, la regulación es complicada porque lo que están haciendo en la Unión Europea es un experimento. Es la primera vez que vamos a regular el uso de una tecnología. Solo para poner en contexto, la inteligencia artificial se está discutiendo fuertemente hoy día en toda la comunidad europea y quizás nos pueda dar algunos detalles de por qué esto se está partiendo ahí. Sí, de hecho la propuesta de regulación ya se fue consensuada. Se dijo en diciembre que habían llegado a un acuerdo, pero todavía no han publicado la versión final. Así que el acuerdo debe ser débil, porque si tú llegas a un acuerdo y lo tienes publicado, te lo muestras. Claro. Entonces, va a aparecer este año la versión final. No es que entra en vigor inmediatamente. Va a tardar, por ejemplo, hasta el 2025 por lo menos. Y seguramente también va a haber un periodo, creo que un periodo de 2 años de transición, donde van a tener un cierto tiempo las compañías para adecuarse a la legislación, porque significan cambios. Pero esa propuesta está basada en riesgos, en cuáles son los riesgos de las aplicaciones. Entonces hay cosas que se prohibieron. Inicialmente en junio pasado se había prohibido el uso de reconocimiento facial, completo uso, o sea, ni siquiera para la policía. Por supuesto, eso no le gustó a algunas policías. En Inglaterra se está usando bastante eso, ¿no? Bueno, Inglaterra no está en la Unión Europea ahora, así que ellos no estaban preocupados, ¿no? Pero yo creo que hay otros estados más conservadores que quieren usarlo para controlar la inmigración. Hungría, por ejemplo, que no querían esto. Y al final parece que el acuerdo nuevo es lo que anunciaron, que van a permitir 3 usos de reconocimiento facial. Por ejemplo, uno, terrorismo, que me parece correcto. Pero hay otros 2 que habría que ver si son razonables porque tienen que ver con controlar personas, ¿no? Entonces es el problema. No conocemos la versión final, pero conocemos los borradores anteriores. Pero como te decía, el primer problema conceptual es que es la primera vez que vamos a regular el uso de la tecnología. Esto es como decir, mira, vamos a regular el uso del martillo y vamos a poner esto que solamente lo puede usar con un clavo. No lo puede usar en otras personas, en otros animales, etc.
que no tiene mucho sentido, porque si tú haces eso tendríamos que empezar a regular lo mismo para cualquier cosa que yo pueda usar para golpear a una persona. Claro. No se pueden regular las tecnologías, porque yo tengo que regular los problemas. Es decir, si yo quiero regular la salud, tengo que ser para cualquier tecnología nueva que tiene que servir para siempre. Es como los derechos humanos. Dice, por ejemplo, no puedes invadir la privacidad de una persona independiente de la tecnología que uses. Y eso es lo que no se está haciendo ahora. Entonces ese es el primer problema, porque vamos a tener que regular todas las nuevas tecnologías. La informática cuántica, blockchain, cualquier cosa nueva. Eso es un camino infernal, incluso para los abogados. Es muy difícil. Porque es muy específico, va a depender de cualquier cambio que se haga, vamos a tener un resquicio ahí para escapar. Pero si no queremos sí, eso... porque además depende del contexto cada cosa. Por ejemplo, si uno se defiende su vida, es muy distinto si uno ataca a otra persona. Entonces, en distintos contextos, la ética cambia. Y en este caso para Chile, si nosotros pensamos, porque nosotros no tenemos en este momento una ley que dirija todos estos derechos, ¿cómo podríamos nosotros empezar a pensar, en especial pensando en los legisladores que estamos en Chile hay una propuesta en la Cámara de Diputados que está basada en la primera versión de la ley propuesta en Europa, que es del año 2021, y que, por ejemplo, tiene los mismos problemas conceptuales de la Unión Europea, pero también, por ejemplo, hay una lista de 11 aplicaciones de alto riesgo, pero de esas 11 yo creo que 7 deben ser prohibidas para mí. Ahora, lamentablemente eso es cierto también en Europa. Hay aplicaciones que son de alto riesgo que deben ser prohibidas. Por ejemplo, cualquier aplicación que al final decida el futuro de una persona tiene que ver con lo que hablábamos de promediar personas. Tal como decía Blackstone, un famoso juez inglés, prefiero tener 100 criminales sueltos a un inocente en la cárcel. Esa es la ética, 100 contra 1. Benjamin Franklin, un poco después, en el siglo XVIII, dijo, prefiero tener 1000 criminales sueltos a un inocente en la cárcel. Esa es la diferencia entre una persona y otra, por ejemplo, mucho más. Entonces la pregunta es, ¿queremos afectar la vida para siempre de una persona y a cambio de eso ayudar a 100? Yo no sé la respuesta, es una decisión social, pero esa es una respuesta que no se puede tomar a la ligera, es decir, que hay que estudiarla. Y en las aplicaciones que veo hay aplicaciones de educación, hay aplicaciones de salud, hay aplicaciones de subsidios, por ejemplo, de alimentación. Es decir, eso es muy peligroso si, por ejemplo, empeoramos la vida de las personas más vulnerables, porque uno de los principios éticos es ser justos y tratar de ayudar a las personas vulnerables. Eso que mencionas, bueno, estas aplicaciones que se pueden usar con reconocimiento facial o con datos biométricos, con distintas cosas personales. Es un caso particular, pero claro, hay cosas mucho más simples, por ejemplo, y lo mencioné hoy en día en mi presentación, creo. Si una persona joven va a pedir un préstamo a un banco, le van a decir, mira, no te va a dar un crédito, te va a dar un crédito por valor más bajo, porque mis datos dicen que las personas jóvenes no devuelven los préstamos tan bien. Y en promedio eso es cierto. Tal vez es cierto, pero no a nivel sé. Individual. Pero puede ser que sea el mejor cliente del futuro del banco y lo estás discriminando porque es joven. Y eso es ilegal. Es decir, en todos los países más avanzados eso es ilegal. No puedes discriminar a alguien por la edad. Pero eso está pasando todos los días con sistemas que te usan, por ejemplo, saber si tú eres la mejor persona para un trabajo. Tú tienes las habilidades para tomar este trabajo y te hacen una entrevista por computador y te analizan tus expresiones, qué contestaste y te dicen, no, tú no eres apto. De hecho, han habido casos donde personas muy buenas han hecho ese ejercicio y le han dicho, tú no eres apto, y era uno de los mejores empleados de la compañía. Claro. Otra vez pseudociencia. Otra vez pseudociencia. Pasó también con los profesores en Estados Unidos, si no me equivoco también, que los despedían. Pasó, sí. Sí, entonces, pasó en Inglaterra con este ejemplo que di de las notas de una prueba para entrar a la universidad. Lo mismo. Entonces, en este caso, son herramientas que están disponibles en el mercado hoy día, que van a seguir saliendo, sin duda. ¿Cómo entonces podemos poner un marco regulatorio? Porque, de nuevo, esto no va a frenar. La inteligencia artificial no es que la vayamos a podar, así como no se frenaron las planillas de Excel, no se frenaron el tractor y todas otras tecnologías. Esta va a llegar para quedarse. ¿Cómo podemos entonces enmarcarla en un marco en el que podamos seguir de manera segura, de manera ética, que es algo que no tienen los algoritmos? La ética es algo propiamente humano y de discusión. Sí, yo no soy abogado,
pero estoy en muchos comités de políticas tecnológicas que afectan a la sociedad y yo creo que hay cosas que son básicas que uno podría tener, que son algunas más simples y otras más difíciles. Por ejemplo, algo muy simple. Primero, cualquier sistema que pueda impactar personas, tal como hoy pedimos un análisis de impacto ambiental a un gran proyecto de infraestructura, deberíamos pedir un análisis de impacto ético y social. Entonces tú me tienes que demostrar que expertos analizaron tu aplicación, que conversaron con los usuarios de esa aplicación y que la percepción incluso, es que el beneficio es mucho mayor que el daño. Y segundo, me tienes que mostrar que tienes todas las competencias para hacerlo bien. Es decir, tienes los expertos, tienes los certificados que se deben tener. En muchos casos uno tiene que tener certificaciones para hacer algo. Lo mismo, ese es el primer punto. Eso por lo menos te evita de que hayan aplicaciones que queden fuera de la ética, fuera de la ley. Y el segundo es, más difícil, es traten de regular los problemas. Regulemos primero los campos de acción donde la IA puede tener más impacto negativo. Por ejemplo, el mundo del empleo, el mundo de la educación, el mundo de la salud, y seguridad pública. El mundo, por ejemplo, de todo lo que son subsidios del gobierno. Y lamentablemente ahí están muchas de las aplicaciones de alto riesgo que están propuestas hoy en día. Yo espero que si uno hace ese análisis, de hecho tenemos la posibilidad de innovar, no lo hagamos como Europa, hagámoslo mejor, se puede hacer mejor. En este caso se puede hacer mejor. O sea, es increíble que un grupo de países desarrollados tenga problemas conceptuales en su regulación. Bueno, tomamos esa perspectiva entonces para que también tengamos ahí una nueva legislación, esperemos también, porque de nuevo, estamos preocupados por este tema, pero sabemos que también puede ser una herramienta muy poderosa. Quiero cerrar haciéndote una pregunta para pensar. ¿Cuál es tu futuro posible? Sí, este es un futuro que podemos construir. Este es mi futuro imaginario. Okay. Si todas las aplicaciones de inteligencia artificial son para mejorar a las personas, reemplazar a las personas en los trabajos que no queremos hacer, que hay muchísimos. Por ejemplo, no sé, recoger la basura, limpiar alcantarillados, todas las cosas que reciben, por ejemplo, mucho esfuerzo físico que producen daño a nuestro cuerpo. Si hacemos que la inteligencia artificial y los robots hagan todas las cosas que no nos gusta hacer, eso significa que vamos a tener un mundo donde las personas van a poder hacer lo que realmente quieren hacer. Eso sería el verdadero renacimiento. Imagínate que todas las personas que hoy en día subsisten, que están haciendo cosas que no quieren para poder sobrevivir, pudiera alguien y le dice, mira, a ti te gusta la música, tú puedes ser un compositor. Y yo te voy a dar un salario universal para que seas un compositor. Ahora, tienes que aportar algo a la sociedad. Si no quieres aportar, bien, pero ahí ya tienes que conseguirte tú tu sustento. Pero si tú quieres aportar algo a la sociedad, yo te pago tus estudios, yo te potencio para que tú desarrolles tus potenciales y hagas lo que tú quieras hacer. Ahora, ¿te imaginas un mundo donde tenemos 5.000, porque hay muchos niños y mayores que tal vez no tienen por qué hacer esto, pero te imaginas un mundo donde hay 4.000 millones de personas haciendo lo que quieren hacer? Eso ya no se llama trabajo. Yo creo que trabajo es hacer algo que no quieres hacer. Yo estoy ahora en mi hobby, en mis pasiones. Ese es un mundo maravilloso. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está generando cosas que todo el mundo quiere ver. Ese es mi futuro posible y lo podemos construir. Qué buen mensaje. Esperemos, ojalá, poderte vivir, alcanzar a ver un mundo con esas condiciones. Quiero darte muchísimas gracias, doctor Ricardo Baeza Yates, por esta entrevista, por este tiempo y también por compartir tus conocimientos aquí. Recordamos, él es director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial en la Northeastern University y también profesor aquí, titular de la Universidad de Chile. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer conversar con ustedes. Cerramos con esto esta entrevista sobre inteligencia artificial, justamente en el Congreso Futuro 2024, cuyo lema es ¿y ahora qué hacemos?, para este programa especial en TV Senado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.